Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. Hoy yo voy a seguir en el libro de Romanos. Hace 2 semanas prediqué sobre Romanos 9 y hoy estamos regresando al libro de Romanos enfocándonos en el capítulo 10. No, hermanos, no desaniman, ¿ok? Yo sé que la prédica anterior que hice, algunos tenían los ojos cruzados y estaban como, ay, la soberanía de Dios profundo, y salieron ahí con la panza llena de la palabra de Dios, pero tal vez un poquito malo para la digestión, ¿verdad? Costó y fue mucho tiempo. Hoy voy a ser más breve, más corto, no se preocupan, pero es difícil. Romanos es difícil de entender. Yo entiendo, no es un libro casual, simple, porque se basa sobre el Viejo Testamento y mucho de la tradición de los judíos. Y si no entendemos esa tradición, nos va a costar. Cuando vemos simplemente los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, es como un paréntesis en el libro. Hemos hablado de la gracia de Dios, de la justificación por fe, pero en el 9 hasta el 11 Pablo nos habla sobre el pueblo judío. Específicamente en el capítulo 9, su pasado, su elección por Dios, ser pueblo único, elegido por Él. En el capítulo 10 vamos a hablar del presente, el estado presente de los judíos, ¿ok? Y el capítulo 11, que yo voy a predicar en el futuro en algunas semanas, vamos a hablar sobre el plan futuro de los judíos. Dios no ha terminado con ellos, ¿ok? Now, yo sé que cuando predicamos de los judíos alguien dice, bueno, ¿por qué? ¿Verdad? Y yo recuerdo que en la iglesia en Guatemala que mi esposa y yo asistimos, la esposa del pastor Raiza, si ustedes la han conocido, ella es una chaparra bien morenita así, y ella me dijo una vez que ella tenía un porcentaje de sangre alemán en su familia. Y yo, sangre alemán, dije yo, como esta chaparra y morena, los alemanes son altos y blancos. ¿Cómo es que usted está diciendo que tiene sangre alemana en su familia? Y ella sí, me dijo que sí era cierto porque sus ancestros africanos habían comido varios misioneros alemanes. Y por eso tenía sangre alemana en su familia. Era interesante saber que de nuestro pastor, yo no sabía, yo pensé que era de España o Francia, habíamos hablado, pero se encontró que es inglés, de Inglaterra vienen sus raíces. No me parece más Irak o Irán, pero bueno, Dios sabe. Entonces, hermanos, vamos a hablar de por qué debemos hablar sobre los judíos. Y esto es muy importante porque muchas veces las prédicas en las iglesias se dirigen que nosotros somos la nueva Israel, que nosotros hemos reemplazado a los judíos. Y esto no es cierto en ninguna manera. Incluso nuestras raíces de fe vienen de Abraham, que era hebreo, judío. Israel, Jacob, Isaac, todos estos venían de línea o linaje judío, hebreo, Israel, todos son intercambiables cuando hablamos de esa nación. Entonces, si nosotros intentamos eliminar esa raíz de los judíos, tenemos que abrir nuestra Biblia, llegar al fin del Viejo Testamento, romperlo y botarlo. Porque todo el Viejo Testamento es palabra que Dios dio a los judíos. Nosotros hablamos de que Dios vivió, se tabernaculó
se vivió, es decir, que en medio de los israelitas, en el tabernáculo. Dios no ha hecho eso con nadie más, pero Él vivió nube, en fuego, predicaba con profetas y todo dirigido a la nación de Israel. Entonces es muy importante para nosotros de respetar y entender nuestras raíces de fe que tenemos en los judíos. Yo no estoy diciendo que tienen que poner la gorrita cuando vienen, que tienen que comer pan sin levadura y no. No tenemos que hacer eso, es otra prédica, pero de ninguna manera. Hay iglesias que se meten tanto que se pierden la fe o la salvación por fe y regresan a las obras de la ley. Y tratan de ser judíos. No podemos ser judíos. Nunca vamos a ser judíos por sangre. Pero Dios está haciendo un plan que toma al judío y toma el gentil y los une en su plan de salvación. Y esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Es importante que cuando nosotros hablamos de la actitud presente de Israel, ¿ok? Hacia Jesucristo, se puede decir en una sola palabra: rechazo. Rechazo. Como dice en Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto es básicamente lo que ha pasado en el estado presente de Israel. Rechazaron el Mesías que Dios les había enviado. Cuando Jesús vino a su pueblo, en lugar de ser recibido como el Hijo de Dios y aceptado como Salvador, fue rechazado y crucificado. Y como hablamos en el capítulo 9, los judíos tropezaron sobre la piedra de tropiezo que era Jesús. Ellos no podrían aceptar la manera en que Dios quería salvar el mundo y rechazaron la salvación predicada a los gentiles. Era para ellos, pero ni ellos lo querían. Entonces es un gran problema que se ha levantado. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy en Romanos capítulo 10. Si tienen su Biblia, ábrelo a Romanos capítulo 10, verso 1. O si están en su hoja, pueden seguir ahí también. Dice verso 1: hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es lo mismo que Pablo dijo en el capítulo 9. Su anhelo, su deseo, su oración es que Israel se salva. Él dijo, entonces, hasta que yo estoy dispuesto a perder mi salvación, Dios, quita de mí mi salvación si ellos lo pueden recibir. Yo me quedo maldito, yo me quedo enviado al infierno si ellos se pueden salvar así. Esto fue la oración de Pablo. Por tanto el amor que él tenía de verlos salvos. Muchos de nosotros podemos entender esa sensación porque recientemente hemos tenido familiares en México que fueron afectados por el terremoto. Tenemos familias en Puerto Rico que se están sufriendo, en Texas, en todas las áreas. ¿Y sabe cuál es nuestro deseo? Que alguien los salva, que les lleva comida, que los lleva agua, que les trae luz, que a ellos pueden alguien hacer algo de salvarlos. Y nosotros nos angustiamos. ¿Cuántos de ustedes han estado orando casi todas las noches por familiares y gente en Puerto Rico y en sus países? Yo sé que muchos de ustedes están angustiados, orando y pidiendo salvación para los que están sufriendo. Y esto es exactamente lo que Pablo siente por su pueblo. Él dice, mi pueblo, los judíos, han rechazado el Mesías y yo estoy angustiado. Mi oración, mi anhelo superior es que ellos se salven, que se abren sus ojos y miren la salvación de Dios. ¿Y por qué? Uno dice, pero no son salvos los judíos, ya tienen la ley, tienen todas las cosas. Pero Pablo nos dijo en Romanos que todos nosotros, judíos como gentiles, estamos bajo el pecado. Entonces Pablo nos avisa que los judíos también necesitan salvación.
No se pueden salvar en su religión, en sus ritos y su forma de vestir y comer y vivir. Pablo nos avisa, los judíos igual como a nosotros estamos bajo pecado y necesitamos la salvación de Dios. Entonces hay 4 aspectos que vamos a ver rápidamente en esta mañana sobre el rechazo de los judíos. Y esto es importante porque el rechazo de los judíos nos hace algo para nosotros, pero esto vamos a predicar y hablar en el futuro. Hoy vemos lo que ellos rechazaron y la primera cosa que vemos es que los judíos rechazaron la justicia de Dios. Si están anotando en sus hojas, pueden anotar ahí, los judíos rechazaron la justicia de Dios. The Jews rejected God's righteousness. En Romanos 10, verso 2, vamos a seguir leyendo, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios. Él está hablando del pueblo judío. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre de los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Yo sé que hay mucho aquí, pero vamos a hablar, ¿ok? Primeramente, cuando vemos en el verso 2, él dice, entiendo el celo que ellos tienen por Dios, pero no es un celo conforme a ciencia. Pablo conoce muy bien el celo que ellos tienen para Dios. Él lo conoce porque él lo tenía. Era parte de su vida. Cuando nosotros estudiamos su vida, recordamos lo que él hizo. Y la primera vez que vemos a Pablo es cuando él está llevando la ropa, las vestiduras de los fariseos, y ellos están tirando piedras hacia la cabeza de Esteban. Y él está completamente de acuerdo. Para él perseguir a la iglesia era su vida. Él lo quería matar, los quería arrestar y tirar en la cárcel. Esto es lo que él tenía de celo para Dios. Y recuerda, Jesús había avisado a sus discípulos, mira, va a venir el día que te van a echar de las sinagogas, y que cuando alguien te mata, van a pensar que están haciendo favor a Dios. Esto es lo que pensó Pablo. Matar a un cristiano era servir a Dios. Entonces él tenía un celo fuerte para Dios, pero tenía un problema. No era conforme a ciencia. Eso es una palabra griega, epignosis, y básicamente significa un conocimiento preciso, ¿ok? O verdadero. Es básicamente creyeron una mentira. Y esa mentira los llevaron a hacer esas barbaridades, a perseguir a la iglesia. Un buen ejemplo de eso es que cuando alguien tiene celo pero le hace falta conocimiento, es peligroso. Yo me imagino que si uno tiene que tener sacado el apéndice y tú vas a un doctor y el doctor está muy celoso, pero le hace falta conocimiento, él dice, acuéstate aquí en la mesa, yo te voy a abrir. Yo soy un doctor muy celoso. Vamos a quitar el apéndice, pero tengo ganas para quitar más. No, solo aquí respira, cuenta de 100, 99, 98, ya está dormido, vamos a meter, y tengo celos, pero ¿dónde comienzo? ¿Les parece? No, un doctor celoso que no tiene conocimiento es peligroso. Lo que nosotros queremos es un doctor que tiene conocimiento preciso. Saben cómo abrir y sacar el apéndice y salvar la vida. No queremos un doctor que va a jugar el sushi con tu cuerpo.
Queremos alguien con conocimiento. Y el problema de los judíos es que ellos habían creído la palabra, una mentira. ¿Y cuál fue la mentira? Está en el verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Rechazaron la justicia de Dios. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, y que por seguir la ley eran justos, o decir, perfectos delante de Dios. Pensaron que sus ritos religiosos, sus buenas obras lo hacían perfectos y sin pecado, cuando en realidad eran esas prácticas las que los alejaron de la salvación. Las mismas cosas que pensaron era el camino para la perfección fueron los impedimentos más grandes. Jesús lo decía, que habían tomado la palabra de Dios y la convirtió en tradición de hombres. Y por eso podrían adorar a Dios con sus labios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Por la ley nadie se puede salvar. Siguiendo las buenas obras, haciendo las cosas buenas, no te trae la salvación. Pablo nos dice en Romanos 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando nosotros hablamos de esa palabra justificación, me gusta darles una definición, porque cuando uno habla de justificación es una palabra grande, pero básicamente significa justo como no había pecado. Justificación, justo como no había pecado. Or in English we would say justification, just as if I'd never sinned. Justo como nunca hubiera pecado. Esto es lo que estamos con la justificación. Ellos querían parecer perfectos delante de Dios, sin mancha, pero solo por hacer sus rituales o sus ritos religiosos y hacer buenas obras. Una buena explicación para entender la mente de un judío es cómo es que los judíos creyeron que tienen que vivir para alcanzar la salvación, por agradar a Dios. Y Pablo nos habla en Filipenses lo que se usa los judíos para proclamar su perfección. Y él dice de que aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces él hace una lista de cosas que lo pone en la primera de la fila para entrar al cielo. Él dice, circuncidado el octavo día, se me trabó la lengua, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Estas son las cosas que los judíos pusieron para decir, somos perfectos delante de Dios. Nosotros merecemos la vida eterna. Mira, judío de los judíos, fariseo, circuncidado, celo para Dios, buenas obras. Mira la lista, Dios, que estás impresionado con quién soy. Esto fue su mentalidad. Pero Pablo, cuando encontró a Cristo, dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, como basura. Toda esa lista que antes era mi orgullo y mi honor, ahora es un trapo inmundo. Lo quiero quitar, lo quiero botar en la basura solo por conocer a Cristo y ser hallado en Él, en su justicia. Y eso es lo que hacían los judíos. Cuando rechazaron la justicia de Dios, pusieron su propia vestidura. Inmundo, sucio, chuco, ¿verdad? Lo pusieron y piensan que Dios está impresionado.
Piensen que Dios está satisfecho. Pero hermanos, la única justicia aceptable a Dios es la perfección. Nada más, nada menos. Mis buenas obras, mi reputación, mis logros religiosos son nada más como un trapo inmundo comparado con la vida perfecta y obediente de Jesús. Cuando nos habla de que Jesús es el fin de la ley, no está diciendo que Jesús abolió a la ley. Lo que está diciendo es que Jesús hizo algo que nadie más en la historia del mundo había hecho. Cumplió toda la ley sin faltar ninguna cosa. Vivió una vida perfecta. Él cumplió. Era obediente hasta la muerte en una cruz. Es decir que si tú quieres ver cómo es la justicia de Dios, mira a Jesús, intachable. Now, Pablo, él podría tener su lista y si la gente que quedaba, él podría, mira, en mi vida no vas a encontrar cola que me pisen. Pero él sabía que aún así, él no llegaba al nivel de Cristo. Yo voto todo lo que yo soy para ser hallado en Él, para estar en Él y tener su justicia. En verso 5 cuando habla dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. No está diciendo que uno tiene que vivir a celos. Lo que está diciendo es esto. Obedece si quieres vivir. Si quieres la vida, hay que obedecer. Y esto es lo que la ley nos dice. Si tú quieres la vida, obediencia perfecta. Nunca vas a faltar. Eso es el requerimiento de la ley. Pero lo que la fe nos dice es esto. No, vive para obedecer. Su motivación es diferente. Ahora yo no vivo tratando de impresionar a Dios con mis buenas obras. Yo no vivo con mi vestidura, todo bien bonito. Mira lo que yo he hecho. Una de las cosas que vemos en la iglesia católica es que ellos cuando pecan entran y confiesan a sus pecados al Padre, sus faltas. Y el Padre dice, ok, unas cuantas Ave Marías y un Padre Nuestro. Pero ¿puede el Ave María y Padre Nuestro realmente borrar el pecado? No. Pero hay gente que, mire, yo sí voy a la confesión todos los fines de semana. Y sí llena la tabla del pecado toda la semana. Y otra vez fin de semana a confesar sus pecados. Y lo que piensan es que sus obras, las cosas que ellos hacen, les van a dar salvación. Si yo estoy bautizado, si yo era bautizado un bebé, si yo conozco el catequismo, si yo hago todas las cosas que me pide la iglesia, entonces yo tengo ahí como Pablo mi lista de cosas que demuestra que merezco la vida eterna. Pero mire hermanos, aún en Cristo esto es basura. Yo solo vivo para obedecer. Él me dio la vida antes de que yo hiciera cualquier cosa para impresionarle. Entonces ahora yo puedo vivir en gratitud, siguiendo sus mandamientos y sus leyes. La ley dice obedece para vivir. La fe dice vive para obedecer. La segunda cosa que los judíos rechazaron es que rechazaron la salvación de Dios por fe en Cristo. Los judíos rechazaron la salvación de Dios por medio del fe en Cristo. Ellos querían poner fe en sus propias obras. Querían confiar en su linaje, sus ancestros, sus antepasados, sus tradiciones. Ponían confianza en todas esas cosas, pero no podrían poner su fe y confianza en Cristo Jesús. Romanos capítulo 10, verso 9 al 11 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y allí básicamente tenemos lo que se requiere para la salvación. Y aunque esto está dirigido hacia los judíos, también aplica a nosotros. Porque sabemos que la salvación es igual para ellos, igual para nosotros. Solo tienes que confesar y creer. Sencillo, pero no tan rápido. Sencillo, pero no tan rápido. Yo sé que en nuestra iglesia, cuando vamos a hacer los bautismos, el pastor o otra persona da una clase de bautismo. Tal vez ustedes me preguntan, ¿un clase de bautismo, Sean? ¿Qué se van a aprender? ¿Cómo aguantar el aire para no respirar unos 3-4 minutos en caso de emergencia que no lo pueden sacar? No es una clase de esas cosas. Es una clase donde sentamos y platicamos sobre la decisión que estás tomando. Hacemos preguntas como, ¿has reconocido que eres un pecador? ¿Has reconocido que Jesús es el Hijo unigénito de Dios? ¿Has reconocido que Él pagó por tus pecados en la cruz del Calvario? Sencillo, pero no tan rápido. ¿Ok? Cuidado. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice confesar con su boca? Confesar es mucho más que solo repetir algunas palabras. Es ponerse de acuerdo con algo o con alguien. ¿Y con qué tengo que estar de acuerdo? Que Jesús es el Señor. Perdón. Pero un momento aquí. Confesar con mi boca es básicamente diciendo, Jesús, tú eres mi dueño y yo soy tu siervo. Déjenme hacerles una pregunta. Si por alguna razón, en una locura, tú te salgas y te vendes como un esclavo a otra persona. ¿Ok? Tú dices, mira, yo necesito el dinero, yo me vendo, yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo, tu mayordomo. Lo tengo que hacer lo que tú me dices. ¿Piensa que cambiaría tu vida, tu manera de vivir? Claro que sí. Tendrías que vivir en la casa de ellos. Tendría que aguantar tus deseos para cumplir los deseos de ellos. Sería un gran cambio si tú te vuelves siervo o esclavo de alguien. Y cuando yo estoy confesando, Jesús, tú eres mi Señor, ¿qué estoy diciendo? Yo seré tu esclavo. Tú eres mi dueño, mi maestro, y yo te voy a servir. La Biblia nos dice que en Filipenses que algún día todo rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. ¿Ok? Entonces, ¿todos van a ser salvos? No, porque hay una diferencia otra vez en solo decir que tú eres mi Señor. Los demonios, cuando Jesús los enfrentaban, gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Reconocieron su puesto de autoridad, pero no lo aceptaron. Rechazaron. Y un día cuando Jesús viene otra vez a la tierra, toda rodilla se va a doblar. Toda lengua va a confesar, Jesús es el Señor, pero no lo van a aceptar. Van a ser a la fuerza. Mientras nosotros, cuando confesamos con la boca, lo que estamos diciendo es esto: mi voluntad es servirte a ti. Yo te acepto. No solo confieso que tú eres un Señor, tú eres mi Señor. Y yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Confesar con mi boca que Jesús es Señor, recuerdes mucho más que solo repite conmigo esa oración y tú serás salvo. A veces caemos en esa cosa. Yo he visto cuando antes salimos a evangelizar, a veces muchachos agarrando los brazos, solo repite las palabras, repítenlas. Y la persona, ok, yo lo repito cualquier cosa si me dejas en paz. Y hay gente que repiten pero no aceptan.
Digan las palabras con la boca, pero cuando Pablo dice confesar con la boca, está diciendo, yo te tomo como mi Señor y Salvador. El segundo parte es creer, si creyeres. Otra vez, tan sencillo, pero no tan rápido. ¿Creer qué? Sabemos que creer es mucho más solo que pensar en algo. Oh, yo pienso que Jesús fue resucitado, que Dios lo levantó de la muerte. No, creer con tu corazón es poner toda mi confianza en sus obras en la cruz y no las mías. Es decir, que cuando yo digo que creo que Jesús resucitó, Él está vivo. Él cumplió el plan de Dios en la cruz. Yo estoy creyendo que hace casi 2000 años atrás, una piedra fue removida. Y de esa tumba salió nuestro Señor y Salvador. Y Él está vivo. Y Él está a la diestra del Padre ahora mismo, intercediendo por nosotros. Esto no es un cuento de hadas, es un hecho que ha transformado la historia de toda la humanidad. Cuando Él salió de la tumba, comprobó que la muerte fue vencida, el pecado derrotado y la vida eterna alcanzable por medio de Él. Creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos es mucho más que solo estar de acuerdo con una idea. Es, como decimos en inglés, poner todos los huevos en una canasta. No tengo un plan B. ¿Es Cristo o nada? Yo oí una historia recientemente de un policía y él estaba hablando de los chalecos de antibalas que se pone la policía. ¿Lo han visto? Los chalecos tienen ahí de Kevlar y tienen como una platillo metal que se meten ahí. Y dice que a los nuevos policías lo llevan ahí al campo de tiro y ponen el chaleco ahí y dicen, ok, sacan su pistola y dispara el chaleco. Entonces, ¿por qué? Es porque quieren que estos policías pueden creer que el chaleco puede parar una bala. Como lo van a estar poniendo, quieren que ellos reconocen que el chaleco puede parar una bala. Entonces tiran ahí, y ellos creen que su chaleco puede parar una bala. Pero él me contó una historia, él contó una historia en ese video que vi que un amigo de él, un policía, estaba ahí en su patrulla cuando recibió una llamada en el radio. Había un señor manejando loco y piensan que está borracho. Entonces se fue a buscar y lo encontró el carro ahí dando las vueltas, puro bolo ahí manejando. Y puso la sirena, puso las luces, pero no paró. Siguió por un buen rato por ser tan borracho. Finalmente se estacionan al lado de la calle y cuando sale el policía, también sale el tipo del carro. Y de inmediato el policía, mira, eso es un mal tipo, no es un solo borracho. Ahí tenía su tatuaje, se veía muy rough, muy fuerte. Y entonces cuando salió y comenzó a caminar, él decía, lo tengo que revisar. Entonces levanta sus manos. Él levantaba las manos y dice, da vuelta porque yo le voy a revisar. Lo que él no sabía es que el tipo tenía solo una semana hasta fuera de cárcel y que metido en sus pantalones estaba un full automático, una pistola full automática. Estaba en probación, ¿esa es la palabra? Bajo, ¿qué es? Probation, es probation. Y entonces en esto tener una arma así, de inmediato al cárcel otra vez. Lo envía a prisión por un año por lo menos. Entonces, ese tipo que tenía que tomar una decisión. Si yo doy vuelta, va a encontrar mi arma el policía y yo me voy a prisión. Entonces tomó la decisión de sacar su arma debajo de su camisa y cuando dio vuelta estaba apuntando al policía. Y el policía, por estar listo de revisar, no tenía su mano cerca de su pistola.
no estaba suficientemente cerca para agarrar la pistola y quitárselo, entonces solo podría ser una cosa: tenía su chaleco antibalas. Dice, si me tiro ahí o sobre la patrulla o detrás, no tengo tiempo, voy a confiar en mi chaleco. Y dice que agarró su pistola y tomó las primeras balas en el pecho. Mira, hay una diferencia creer que un chaleco puede parar balas, pero es otra cosa creer en el momento que lo va a hacer y tomar el paso confiando que va a cumplir lo que puede hacer. Muchos de nosotros creemos que Jesús puede salvar, pero ¿cuántos han puesto su fe y su confianza en Él para vivir todos los días bajo su soberanía, en fe en Él? Difícil, ¿no? Creer es mucho más que solo pensar que Jesús puede hacer, que Él está vivo por algún lado no, es vivir mi vida confiando que Él vive, aunque no lo veo. Aunque solo tengo la Biblia aquí, lo creo por fe y pongo mi confianza en ella. Amén. La tercera cosa, y casi terminamos, ellos rechazaron la palabra de Dios. Ellos rechazaron la palabra de Dios. Romanos 10, 14 a 19 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? ¿Los judíos no han oído? Antes bien, claro que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Lo que Pablo nos está diciendo con eso es tal vez preguntas que enfrentaba, pero los judíos no conocen la salvación, no conocen las cosas, y él dice: mira, fe en Dios viene por conocer la palabra. ¿Y han oído la palabra los judíos? Claro que sí. Todos los sábados en la sinagoga lo repiten, lo tienen memorizado. Entonces Pablo está diciendo y está usando Isaías, está usando Salmos, y están básicamente diciendo eso: no tienen ninguna excusa. Bonitos son los pies que han anunciado el evangelio. Ellos ya han oído el evangelio. Han escuchado la palabra de Dios. Sí tienen quien les predique. Sí saben a quién invocar. Sí conocen de Dios. Conocen esas cosas. Pero rechazaron la palabra de Dios. Jesús decía una y otra vez: ustedes que han recibido las profetas y los mataron. Ustedes oyeron la palabra de Dios. Lo recibieron, lo tenían en sus manos. ¿Han oído? Sí, porque la palabra de Dios ha ido a todos los fines de la tierra, pero los judíos lo rechazaron. Rechazaron la palabra de Dios. No quisieron obedecer. Por eso Pablo dice en una prédica en Hechos 17:30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, antes Dios los dejaba por ignorancia, pero ahora no hay ignorancia, ahora está pleno. Vino Jesús allí en la carne, predicó el evangelio, los mostró la ley en perfección. Pero en lugar de arrepentirse y convertirse de todo corazón y de alma, rechazaron la palabra de Dios. Lo abandonaron. ¿Para qué? Para poner su propio trapo, para confiar en sus propias obras, en su tradición. Los judíos no querían arrepentirse. Entonces llegamos al último rechazo. Rechazaron a Dios. Los judíos rechazaron a Dios.
Y terminamos aquí, dice Romanos 19:21. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Está hablando de nosotros, que Dios usa la salvación que hemos recibido de provocar a los judíos a celos. Dice, con pueblo insensato. Dios nos llama insensato. Bueno, así es, si Dios lo dice, tenemos que aceptar. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resultamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Si hay un verso que demuestra esa actitud de Dios, que con paciencia extiende sus manos hacia un pueblo que no lo quiere, es cuando Jesús en camino a Jerusalén dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Yo sé que nosotros hablamos mucho de la ley y a veces se pierde. Lee de qué, lee de, yo no sé, y perdemos. Pero si hay algo que pueden recordar en todo eso de la ley, la justicia de Dios, la justificación, es simplemente esto. ¿Puede ir al siguiente? Can you go to the next one? There we go. Dios desea un pacto de amor, no un contrato. La intención de Dios cuando llamó al pueblo y hizo un pacto con ellos es que quería una esposa, quería un hijo. Dios venía con ganas de mostrar su amor, de tener una relación íntima con un pueblo, de derramar sobre ellos su misericordia, sus bendiciones, y que ellos ya podrían sentir que Dios los quería. Pero ellos, en lugar de recibirlo, pusieron los cuernos a Dios. Eso es lo que hicieron. Y se fueron como una prostituta vendiéndose a otras naciones y a otros dioses. Y Dios se quedó con las manos extendidas y dice, ¿por qué me abandonas, esposa? ¿Por qué me dejas? Y ellos vienen y dicen, pero tenemos un contrato. Si nosotros seguimos las leyes, tú nos tienes que bendecir. Si comimos así, si nos lavamos así, si repetimos esos ritos religiosos, entonces tú nos tienes que tratar como tu pueblo. Y Dios dice, yo no quiero un contrato, yo quiero un pacto de amor. Hay mucha gente que cuando confiesen con su boca Jesús es el Señor y dicen que creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos, quieren un contrato con Dios. Quieren seguro contra el fuego eterno. Yo lo repito para que Dios me da la vida eterna. Trato hecho, ya. Tú sabes que cuando uno hace trato, cuando uno compra, por ejemplo, un carro o algo así, ¿qué hace? Hay tantas limitaciones que se ponen porque no hay confianza. Ellos no confían que vas a pagar lo que debes. Y tú no confías que ellos no están metiendo algo ahí. Y cuando uno pase todas las hojas y todas las cositas, ni lo leemos. ¿Cuántos de ustedes cuando sale otro lo pasa rápido a las hojas y solo firma ahí? Ya, sea lo que sea en el contrato. Y lo que esperamos es que nunca tenemos que volverlos a ver. Yo tengo lo que yo quiero, tú tienes lo que tú quieres, yo tengo mi carro, tú tienes el dinero, trato ya. Dios no es así. Dios no quiere que nosotros, Dios, yo te digo esas cosas, tú me das la vida eterna y nos vemos cuando me muero. Eso es. Hay mucha gente que así vive en su vida cristiana, tratando de agradar a Dios para asegurar que el contrato de su parte ya está hecha, para que Dios entonces tiene que darles lo que les conviene o lo que ellos quieren.
Un contrato es puro egoísmo, pero un pacto de amor, un matrimonio. Ayer fue el 23 años de matrimonio de mi aniversario. Y yo recuerdo, gracias. Jamás voy a olvidar ese día. Todos mis amigos que vinieron estaban haciendo como un maratón. Entonces venían en cortos y camisetas y sudados. Otros se vestían bien, pero estaba fuera en Arizona. Entonces sí tenía sentido. Y jamás voy a olvidar el momento que mi esposa y yo estuvimos ahí y tuvimos que decir nuestros votos. Y viene el momento cuando dice, yo acepto tus votos. Ella me acepta las mías. Y nosotros hacemos, no es que ahora, ¿qué es lo que tú me vas a dar? Ya dije, ya puse el anillo, dame lo que es mío. No, uno dice, yo acepto ¿qué? De ser tu siervo. Es un pacto. Es no sé si es un convenio, pero lo que es yo voy a velar por tu bien y tú velas por mi bien. Yo te amo con todo lo que soy, tú me amas con todo lo que tú eres. Esto es lo que Dios espera de nosotros. No que venimos y, ¿sabes qué? Dios no dio todas las leyes para tener un pueblo obediente. Él quería una esposa. Dios siempre quisiera que la gente le amara. Ama al Señor, pero el amor no se puede forzar. Tiene que salir de uno. Entonces Dios hizo todo lo posible, cruzó todos los abismos, se fue crucificado, resucitó y hizo todo para que al final nosotros lo podemos ver y decir, te amo. Pero los judíos dijeron, no, queremos a otro. Hermanos, aprendemos mucho de los judíos. Es cierto que por el rechazo de ellos nosotros tenemos salvación y vamos a hablar de eso en el futuro, pero yo les quiero recordar que todo se trata de ese amor que Dios tiene para nosotros. Es un pacto de amor que lo aceptamos. Tal vez no entendemos completamente, pero eso es lo bonito cuando uno se case con mi esposa. ¿Sabes cuántas veces yo he fallado en mi matrimonio? En cuestión de tratar mal a mi esposa, de gritarla. Mira, había momentos cuando yo era muy egoísta, pero ¿sabes qué? Todavía estamos casados. Porque un amor así vence los pecados y las debilidades. Y entre los dos hay fuerza. Pero en un contrato uno tiene miedo que si yo rompo en cualquier parte, se corta. Hay mucha gente que vive en su vida cristiana pensando de Dios así. Si yo fallo en cualquier cosa, Dios quita el contrato. No, es un matrimonio. Dios entiende mis debilidades. Pero si yo lo amo y yo lo persigo y yo doy todo lo que puedo de ser hallado en Él, Él nunca va a romper con nosotros. Nos ama. Cierre sus ojos y vamos a orar.